Bueno, se debe a que vivimos en una sociedad más violenta. El Ministerio del Interior esta misma semana presentó cifras según las cuales todos los delitos con violencia disminuyen, pero sin embargo la violencia familiar aumenta. Esta es una corroboración, porque una parte importante de la violencia intrafamiliar tiene por víctimas a niños y adolescentes. Ustedes acaban de escuchar la presentación según la cual en el primer semestre de este año tuvimos 3.957 casos atendidos por el CIPIAB. De ellos, porque no todos se iniciaron en este año 2021, pero casi 1.400 sí, son casos nuevos, estamos hablando solo del primer semestre. Por supuesto que la pandemia puede haber incidido en esto, haber condicionado de alguna forma, pero a no creer ni a enjuagar nuestras conciencias creyendo que esto lo trajo la pandemia. Esta es una realidad que tiene ya larga data porque todos los años, si uno analiza los registros, seguramente tenemos mejores registros ahora también que antes, eso es verdad, las cifras por lo tanto se vienen superando y notoriamente lo que exhiben es una situación de más violencia contra niños y adolescentes. Aumento de cifras porque se controla más, se ubica a los menores, hay un trabajo de campo mucho mayor. Sí, creo que es cierto, las cifras en todo caso son ambivalentes en cuanto a que por un lado demuestran una realidad preocupante, que sin generar alarma nos debe llevar por lo tanto a una asunción de responsabilidad social frente a ella y reconocer el problema en toda su dimensión, pero al mismo tiempo tiene el aspecto positivo de que nos enfrentan a una realidad y nos permiten conocerla, dimensionarla. Que quede claro que estas son las cifras registradas. Estos son los casos denunciados que ingresaron o a través de Línea Azul, que claramente este año también, al 30 de septiembre, como yo decía recién, tuvimos un incremento muy significativo en las llamadas por Línea Azul y en los casos denunciados a través de Línea Azul, pero al mismo tiempo lo que estas cifras, por lo tanto, indican es que estamos frente a un crecimiento sostenido, frente a un crecimiento sistemático, frente a un crecimiento que nos debe llevar a actuar porque lo conocemos mejor. ¿Qué tipo de violencia, Abdala? Violencia física, violencia emocional, abuso sexual, negligencia, las distintas formas de violencia, con una característica muy especial en el caso de niños y adolescentes, y sobre todo los niños cuando son más chiquitos, en la más temprana edad, en la primera infancia, es una violencia que se produce puertas adentro del hogar, en más del 90% de los casos, y donde por lo tanto no se visibiliza, es muy difícil detectarla, más difícil por lo tanto denunciarla, y para eso lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo, porque no es solo reconocer el fenómeno y reunirnos los organismos a lamentarnos todos juntos, como yo decía recién, hay que actuar. INAHUA en ese sentido viene desarrollando políticas de expandir su presencia en el territorio, a través de la expansión del Plan CAIF, a través de la creación o apertura de nuevos centros juveniles, de nuevos clubes de niños, de nuevas entidades o dispositivos de carácter comunitario. Estamos ingresando técnicos, asistentes sociales, psicólogos, educadores. Tenemos un plan de ingresos de 350 profesionales o funcionarios técnicos con estos perfiles, 110 de los cuales ya entraron en la pandemia y los demás están en vías de ingreso. Vamos a incorporar más supervisores. Todo eso hace a una presencia mayor del Estado y de la sociedad civil en los territorios y por esa vía la posibilidad también de detectar estas situaciones cuando acontecen. Porque muchas veces los casos entran por Línea Azul, pero cuando no entran por Línea Azul, en la misma cantidad de veces o en una cantidad de veces mayor, se detectan precisamente en un CAIF cuando hay un signo de violencia física, de violencia emocional, y a partir de ahí se desencadena lo que se tiene que desencadenar. Ahora, usted decía, en la conferencia, decían que se dio un mayor número de denuncias por la presencialidad en las escuelas que permitía conocer más casos. ¿Por esto también se dio el subregistro en 2020? ¿Y por qué otras situaciones se puede haber dado un subregistro o pueden no llegarse a hacer denuncias? Esas son presunciones o indicios de que efectivamente eso así aconteció. Que por supuesto la pandemia tuvo un carácter disruptivo, nadie lo duda, y desde luego pasamos de la vieja normalidad a una situación de emergencia sanitaria y ahora vamos hacia una nueva normalidad o estamos en ella. Está claro que cuando la actividad en los CAIF se detuvo, eso generó un escenario nuevo, un aislamiento necesario y una presencia mayor de los niños permanente en sus casas y por lo tanto eso pudo haber ambientado en algunas situaciones mayor violencia familiar. También es verdad que los equipos no se detuvieron. Durante la pandemia estuvieron en contacto con las familias, con los niños, haciendo un seguimiento de su situación. Es decir, en tal caso todo esto se desarrolló en un escenario distinto, en un escenario nuevo. Ahora estamos, por supuesto, y por suerte, en una realidad diferente. Hemos retomado la presencialidad y eso es una gran noticia. Es una gran noticia no solo para prevenir la violencia, por supuesto es una gran noticia para la continuidad educativa
de los niños, de los adolescentes, para su propio desarrollo personal, para que puedan verse ellos y nosotros ayudarlos a que efectivamente sean promovidos en el ejercicio de sus derechos, para que puedan desarrollarse, por lo tanto, en un contexto y en un clima adecuado, como siempre aconteció y como siempre deberá acontecer. Hay un capítulo especial con respecto al tema de la atención de los pequeños, de los niños que son víctimas de femicidio también. Tenemos que trabajar mucho en cuanto a eso, específicamente en lo que se refiere a los niños que son víctimas de femicidio, que terminan presenciando la muerte de sus madres eventualmente, por sus padres o por sus referentes masculinos. Hay un convenio con la Fiscalía y con la Facultad de Psicología que está funcionando muy bien y que a partir de allí se están elaborando guías o protocolos de actuación, porque los niños son víctimas en el mismo momento que acontecen los hechos, pero lo son a partir de allí. A partir de allí empieza un proceso de trabajo con ellos que debe continuar cuando se reintegran a la escuela o al liceo o al sistema educativo y por lo tanto un abordaje y un trabajo para la reparación del daño que debe ser permanente. Ahí tenemos que mejorar mucho en el CIPIAB. Tenemos un buen ejemplo en Artigas, un buen ejemplo en Maldonado y ahora en Florida de generar dispositivos para la etapa posterior, para el día después, para la reparación del daño. Pero es solo el comienzo de eso. Tenemos que seguir generando instancias de estas con Salud Pública, con ANEP, con ACE, en los distintos territorios y en los distintos departamentos. ¿Cuántos niños están en esta situación? ¿Hay una cifra? Bueno, básicamente las cifras son las que ustedes vieron hoy. Lo que pasa es que, repito, con relación a esas cifras globales, el año pasado fueron 4.911 casos a lo largo del año. Fíjense ustedes que ahora ya estamos hablando de casi 4.000 casos en el primer semestre. Muchos se repiten, que quede claro, seamos serios, pero estamos hablando de 1.300 casos nuevos en el 2021. Bueno, casos, cuando hablamos de casos, hablamos de niños que son víctimas de violencia, de alguna de estas formas de violencia que hemos mencionado. Con respecto al tema de femicidio, ¿cuántos están vinculados a esto? No tengo datos precisos, pero sí puedo decir que en la mayoría de los femicidios, no tengo el dato exacto, pero una parte importante, seguramente la mayor parte de los casos, hay presencia de niños, si no en el mismo momento de los hechos. Por lo pronto estamos hablando de situaciones donde hay en ese núcleo familiar niños que sufren, obviamente, las consecuencias de un desenlace fatal de estas características. Creo que estamos en este momento en unos 20 femicidios en lo que va del año 2021. Bueno, seguramente en la mayor parte de los mismos, repito, se dan situaciones de impacto emocional con relación a niños que tuvieron que enfrentar la muerte de su madre en situaciones dramáticas como estas. Abdala, ¿cómo se para usted ante el diferendo entre el intendente de Salto y la directora del INAU Argencio? No me paro, porque en todo caso es un entredicho y un intercambio entre, bueno, dos representantes de una colectividad política que no es la mía. Yo con la directora Argencio tengo una relación de trabajo, tengo una visión distinta con relación al relato o al análisis o a la interpretación de los datos de la realidad. ¿Esos datos fueron ciertos o no, fue una percepción de la directora de ese 44% que ella citó? Yo no quiero interpretar las expresiones de la directora Argencio. Sí digo que la directora Argencio ayer mismo publicó y reconoció que esos datos eran de elaboración propia, dijo ella. Por lo tanto, cómo se elaboraron no lo sé y no me corresponde a mí interpretarlo. Sí digo que en los temas de la pobreza infantil tenemos que entre todos actuar con mucha ponderación. La pobreza infantil ha venido aumentando, no con la pandemia, ha venido aumentando a lo largo de los últimos años. El país tiene señalamientos internacionales con relación a las cifras desproporcionadas de la pobreza infantil del año 2015, del año 2017, del Consejo de los Derechos del Niño, de distintos ámbitos y comités de derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo, de Naciones Unidas, y esa es una realidad estructural que inclusive antes de la venida de la pandemia y antes del cambio de gobierno, y esto no tenemos que llevarlo al terreno político porque creo que eso sería criminal, pero es notorio que ya se venía dando un incremento tanto de la pobreza como de la pobreza infantil. ¿De todas maneras fueron infelices las expresiones de Lima? No quiero catalogarlas, repito, porque eso es entrar en consideraciones políticas. Yo ya no soy parlamentario, no estoy para hacer consideraciones políticas, mi obligación es presidir el INAU, que bastante tarea tengo con eso, y por supuesto mi posición y mi rol me obliga a actuar con una ponderación y con una moderación a la hora de hacer comentarios que tengo que ceñirme a ella. ¿Cuál es la situación de pobreza infantil entonces en el departamento de Salto? No. ¿Se alcanza ese 44% o a usted no le consta eso? ¿Cuál es la cifra verdadera? No me consta porque no hay cifras. Yo incluso me comuniqué con el director del Instituto de Estadística y el director del Instituto de Estadística me dice que Estadística no tiene elaborado ese registro. Estadística publicó cifras de la pobreza en el mes de marzo. Tengo entendido que antes de fin de año va a ser una nueva publicación.
Y allí sí mide la pobreza infantil, que es más alta que el índice medio, pero no de ahora, repito, desde hace muchísimos años. Ahí tenemos un debe, todos los partidos políticos, es un tema estructural, que tenemos que asumirlo y que en las etapas de bonanza y de crecimiento económico y de expansión de la economía en el Uruguay, sin embargo, esa realidad no se logró superar. Esto me parece que es un dato que también tenemos que tener presente todos si queremos hacer un análisis serio y sobre todo un análisis despolitizado de este tema. En ese sentido, por lo tanto, digo, cifras sobre la pobreza en cada uno de los departamentos yo no tengo, el INE me dijo que no las tenía. En tal caso, con relación a las cifras que publica el INE, se pueden hacer elaboraciones, como se dice. Bueno, yo no he hecho ninguna y repito, el INE ese dato a mí no me lo pudo proporcionar.